Eduardo, se supone que yo debo compartir mi presentación, ¿no? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a este webinar. Mi nombre es María Juliana Ospina. Yo soy directora ejecutiva del Comité Colombiano de Productores de Acero de la ANDI. Les damos la bienvenida a Andrés Langebeck, a Carlos Eduardo Quiñones y a Eduardo Gutiérrez. Para mí es muy grato participar en este espacio donde se analizará el rol del acero en la reactivación económica que tuvo en el 2021 y los retos y oportunidades para el 2022. Hoy nos está acompañando, como se los mencioné, el doctor Andrés Langebeck, que es director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar. Andrés es economista de la Universidad de los Andes, con posgrados en economía de la Universidad de Yale de los Estados Unidos y también en administración pública en la Universidad de Carleton en Canadá. Ha sido designado como el mejor analista económico de Colombia por Focus Economics durante el 2020 y el 2021. También nos acompaña Carlos Eduardo Quiñones Ladino, coordinador GIT temática de infraestructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Carlos es economista de la Universidad Central, con especialización en economía urbana y regional de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene experiencia en investigación y elaboración de informes económicos sectoriales y análisis urbano. Asimismo, hoy nos acompaña Eduardo Gutiérrez Parrado, coordinador de inteligencia de mercados de Acerías Paz de Río. Eduardo es administrador de empresas, especialista en gerencia comercial y estratégica, con un MBA en la Universidad de Barcelona de España y cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de la construcción y sus materiales. Como lo pueden ver, el panel de hoy tiene un enfoque bastante económico y esto definitivamente es por nuestro compromiso con la reactivación económica solidaria. De hecho, el sector siderúrgico ha sido una pieza clave para lograr ese buen desempeño de la economía en el 2021. Ayer se publicaron esas cifras oficiales del DANE y vimos un crecimiento bastante importante del PIB, creció un 10.6% y el sector de la construcción asimismo tuvo un muy buen desempeño, llegando a un 5.7%. El acero de Colombia y el respaldo que este le ha dado a la economía nacional y a este sector ha sido fundamental
para lograr esa recuperación económica. Tener una producción nacional consolidada nos mejora la seguridad en el abastecimiento de este producto por tener menor dependencia de las volatilidades de los mercados internacionales. Esta industria siderúrgica está conformada por Acerías Paz del Río, Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reina, Sidoc y Terni, que representan el 100% de la producción nacional de aceros largos. Somos una industria esencial y fundamental para el desarrollo del país y para la seguridad nacional. Antes de comenzar y dar paso a nuestros invitados, quisiera hacer unas reflexiones. Contar con una industria siderúrgica consolidada en el país es fundamental. ¿Por qué? Porque definitivamente generamos más de 45,000 empleos de calidad. Hacemos transferencia tecnológica y fortalecimiento industrial. Hemos invertido a lo largo de estos 5 años más de 620 millones de dólares. Asimismo, hacemos mejores prácticas en seguridad y medio ambiente. Hemos invertido en los últimos años más de 100 millones de dólares. Tenemos un impacto o generamos un impacto positivo en nuestra balanza comercial por tener una menor dependencia de las importaciones. Y asimismo, mantenemos una seguridad en el abastecimiento de este producto por no depender de las volatilidades de los mercados internacionales como lo sucedió en el momento de la pandemia. En Colombia, como todos sabemos, existen 36 subsectores de la economía, entre ellos el acero y la chatarra, que permiten que a través de los encadenamientos productivos se mejoren y se cierren las brechas de productividad y de competitividad. La chatarra es un ejemplo de ellos. La cadena genera valor a la industria, lo cual visibiliza y formaliza, y esto hace que tenga un impacto muy positivo en otros sectores y se genere ese crecimiento de valor agregado. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Andrés Langenbeck para que nos cuente un poco más sobre estos retos de este sector tan importante. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos. En primer lugar, un agradecimiento muy especial a Eduardo Gutiérrez por esta amable invitación. Ya desde hace varios meses la tenemos programada en el calendario, y a María Juliana por esa introducción. Y bueno, un sector al cual conozco bastante bien y realmente un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a compartir mi presentación. Recuerden ustedes que tal vez ustedes me van a ver, pero yo no los veo mucho, así que no sé si tal vez dejamos las preguntas para el final. Pero bueno, vamos a hablar de economía global, economía colombiana 2020, 2021 y 2022, presentando, digamos, los principales retos y desafíos que tenemos. Entonces, iniciamos con este contenido, un panorama económico global, los resultados económicos para Colombia en 2021, que como María Juliana comentó, el DANE publicó en días pasados, y las perspectivas y riesgos para el año actual. Bueno, muy bien. Sin duda, este tema de COVID sigue siendo muy importante para Colombia y el mundo. Aquí, pues ustedes lo ven claramente, el número de casos por COVID debido a la variante Omicron ha sido muy elevado en los últimos meses, y realmente podríamos decir que hay un antes y un después de Omicron desde el punto de vista de la dinámica de este virus en el mundo. Se calcula que en regiones como Europa y los Estados Unidos, alrededor del 50% de la población está teniendo contagios de esta variante, porque es mucho más transmisible. En esa medida, yo tengo la esperanza, y está soportada por algunos estudios que sugieren que una vez tengamos
digamos, estemos finalizando este ciclo de la variante Omicron, en realidad vamos a tener un ciclo bastante largo de calma y de tranquilidad en este aspecto. Y creo que eso es una muy buena noticia en general para todos. Sin embargo, hay que reconocer que desde el punto de vista de el efecto que ha tenido esta variante a nivel regional, pues sí hay casos que son bastante disímiles. Aquí, pues, esta diapositiva está en inglés, pero básicamente en la gráfica superior derecha ustedes ven el número de hospitalizaciones en tres países que son Sudáfrica, Estados Unidos y el Reino Unido. Y claramente vemos que efectivamente en Estados Unidos tuvo un impacto importante en las hospitalizaciones. Ya las cifras están retrocediendo, pero efectivamente desde el punto de vista de severidad, pues esa idea de que Omicron no es eh, tan severo, pues no es tan cierto. Aparentemente algunas zonas geográficas en el mundo sí han tenido bajas tasas de letalidad. El caso de Sudáfrica es bastante optimista. El caso de América Latina también lo es. El caso de Colombia me parece que va en esa dirección, pero no en todas partes del mundo ha sido así. De todos modos, dadas las altas tasas de contagio, como les digo, el comportamiento esperado de esta variable para el 2022 va a ser mucho más suave y vamos a poder llevar una vida bastante normal. Bueno, ahora vamos a el tema del crecimiento económico global, qué fue lo que sucedió en 2020, 2021 y 2022. Estas son las cifras del Banco Mundial y nos muestran que en el 2020 el mundo cayó 3.4%, es una caída bastante importante, con una recuperación al 5.5% en 2021. ¿Esto qué significa? En general, el mundo fue capaz de compensar el año pasado la caída que tuvo en el 2020. Eh, Incluso, digamos, América Latina también lo hizo por un pequeño margen. América Latina cayó 6.4% en 2020 y se recuperó a una tasa del 6.7% en 2021. ¿Qué nos espera para el 2022? Una moderada desaceleración, podríamos llamarla, con un crecimiento del 4.1%. En general, ¿por qué el mundo crece menos? Bueno, porque como lo vamos a ver más adelante, estamos viendo en Colombia y en el mundo el retiro de los estímulos monetarios que a partir de marzo del 2020 fueron eh, ejecutados por los bancos centrales. Las tasas de interés van al alza en Colombia y en el mundo y obviamente eso sin duda va a ralentizar el crecimiento económico global. Lo otro que estamos viendo, especialmente en América Latina, y aquí les pido el favor de que vayamos al recuadro que ustedes ven ahí en color rojo, donde ustedes ven que América Latina en realidad se está desacelerando más que el promedio mundial en este año, con un crecimiento del 2.6 versus el 6.7% el año pasado. Lo que estamos viendo es que el estímulo fiscal también se está agotando. ¿Por qué? Porque los países nos endeudamos para hacer gasto durante 2020-2021 y por lo tanto esa capacidad de seguir gastando se ha venido reduciendo, especialmente en la región. En el semáforo que tenemos al lado derecho, ustedes ven que hay algunas economías que se están desacelerando en forma significativa, que son las que tienen el semáforo en rojo, en amarillo aquellas economías que tienen una desaceleración moderada y en verde aquellas economías que van a tener aceleración. ¿Qué estamos observando? Estamos viendo un crecimiento importante en términos de regiones como la India y Japón, una desaceleración moderada en los Estados Unidos, un crecimiento que pasa del 5.6 al 3.7, pero China tiene semáforo rojo porque tiene una desaceleración superior a 2 puntos porcentuales, pasando del 8 al 5.1%. Bueno, muy bien. ¿Por qué América Latina es una de las regiones más afectadas por este tema de COVID?
Bueno, rápidamente podríamos decir que algo tiene que ver con la estructura productiva. Hay algunos países como México, Perú, Costa Rica, que tienen una estructura productiva que hace que dependan mucho de mm, sectores como el de turismo, que se vieron muy afectados, sigue siendo uno de los sectores que no ha recuperado los niveles del 2019. Tenemos altas densificaciones poblacionales urbanas que pues obviamente tampoco son muy constructivas para evitar los contagios. Tenemos altísimos niveles de informalidad, a diferencia de los países desarrollados, en los que el Estado pudo muy fácilmente y las empresas pudieron muy fácilmente identificar a los trabajadores y llegar con subsidios. En el caso de América Latina, muchos de los trabajadores son informales y a pesar de que el virus estaba, esos trabajadores tuvieron que salir al rebusque y obviamente eso tampoco fue muy constructivo en términos de evitar los mayores contagios digamos, generar problemas de mucha naturaleza. Lo otro es que la región tenía altos niveles de deuda antes de iniciar el COVID, de deuda pública. América Latina, después de los países desarrollados, es la región que tiene más alta deuda en el mundo. Y lo que observamos entonces es que el margen de maniobra para hacer políticas fiscales fue más bajo. Tenemos además baja capacidad institucional para llegar a los más pobres o los más afectados, eso es claro. Colombia respondió en forma relativamente eficiente a esto a través de programas como Ingreso Solidario, identificando poblaciones realmente afectadas, pero en general la región tuvo dificultades para hacer esa identificación y actuar, digamos, en forma pronta y eficiente. Y finalmente, es una región con bajos niveles de penetración de Internet en forma relativa frente a otras regiones del mundo y por lo tanto muchas personas tuvieron la imposibilidad de vincularse a procesos productivos o incluso a procesos educativos eh, precisamente por la falta de Internet. Y aquí pues un hecho lamentable, eh, pues las niñas y las mujeres, y hay cifras sólidas que demuestran eso, fueron tal vez las más afectadas en todo esto. Muchas mujeres tuvieron que retirarse del mercado laboral para atender a sus hijos y adicionalmente desde el punto de vista de acceso a Internet, incluso en las casas era un poco más difícil. Bueno, vamos ahora a lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Y para eso les traigo acá las cifras de inflación al consumidor en los Estados Unidos. Las cifras corresponden al mes de enero. Tenemos una inflación del 7.5%. Y traigo una serie larga, una serie desde abril de 1980, para que ustedes puedan ver cómo este incremento en el índice de precios al consumidor en los Estados Unidos realmente estaba batiendo récords después de 40 años. O sea, desde el año 1982 no se observaban tasas de crecimiento de la inflación tan fuertes como los que se están observando. Y eso tiene unas consecuencias que son bastante importantes desde el punto de vista de la política monetaria y desde el punto de vista de la confianza del consumidor, como lo vamos a ver. Otra de los elementos que causa también bastante sorpresa tiene que ver precisamente con el comportamiento de los precios de la vivienda usada en los Estados Unidos, que crecen a una tasa del 17.58%. Es una tasa muy elevada. Usualmente estas tasas se dan cuando ha habido muy bajas bases de comparación. Pero el año pasado por esta época y el 2020 por esta época, las tasas de crecimiento eran del 5.22%. O sea que no es un efecto de base el que está generando este gran crecimiento. Detrás de esto hay el efecto de la política monetaria. ¿Por qué? Porque las tasas de interés en los Estados Unidos de las hipotecas a 30 años fueron las más bajas de la historia y por lo tanto hubo una gran demanda por crédito y por vivienda nueva usada que se ha venido reflejando entonces en mayores precios. Entonces tenemos inflaciones más altas al consumidor, inflaciones más altas en precios de los activos inmobiliarios y también de las acciones, lo cual demuestra que hay un exceso de estímulo monetario bastante claro en la economía de los Estados Unidos.
Aquí les traigo muy rápidamente cuáles son las causas de lo que estamos viendo de este gran incremento en la inflación mundial. Tiene que ver con esos estímulos monetarios y fiscales que hemos hablado, desproporcionados en la medida que las vacunas empezaron a producirse y a difundirse a nivel global, pues esos estímulos ya se veían que eran excesivos y tal vez las autoridades monetarias en los Estados Unidos especialmente se han demorado mucho en subir las tasas, lo cual ha agravado un poco el problema. Tenemos temas de oferta, muchos proveedores desaparecieron en la coyuntura de los últimos 2 años. Tenemos problemas de coordinación en las cadenas productivas globales, diferentes velocidades de vacunación en el mundo está muy interconectado, entonces Estados Unidos puede estar muy vacunado o Europa puede estar muy vacunado, pero si África no está muy vacunada, de todos modos habrá problemas de abastecimiento de productos africanos hacia Europa. Tenemos temas de control ambiental que tienen mucho que ver con, por ejemplo, el cierre de plantas ineficientes en China, y el tema del acero tiene mucho que ver, ustedes lo saben, con este tema. Tenemos efectos de sequías o excesos de lluvias que están relacionados obviamente con temas de cambio climático. Tenemos un tema de mercado laboral en Estados Unidos porque mucha gente salió durante la pandemia del mercado laboral y realmente no ha vuelto. Entonces, en la medida en que la demanda empieza a crecer y los sectores empiezan a contratar más gente y hay algunas personas que están todavía en sus casas o estudiando o consiguieron otro tipo de trabajos por cuenta propia, pues obviamente algunos salarios también crecen, tenemos inflación de costos, ajustes en precios regulados, incluso la guerra comercial entre Estados Unidos y China es responsable también. Hay aranceles muy altos a los productos importados que hace Estados Unidos de China en algunos rubros, por ejemplo, los chasis para el transporte de contenedores, con lo cual esto, digamos, afecta la inflación económica a nivel global. Y terminamos esta sección internacional con los principales riesgos, que son los asociados al COVID y la eficiencia de las vacunas. Yo diría que con Omicron este riesgo disminuye y yo realmente veo que esta variable pierde importancia gradualmente en los próximos meses. Tenemos riesgos geopolíticos, el tema de Rusia y Ucrania que estamos viendo, o el tema de China y Taiwán, o el de China y Japón, son temas complejos. Tenemos un riesgo de aceleración en el ritmo de incremento en las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales. Tenemos mayor desaceleración en el crecimiento del PIB por efecto del incremento en la inflación y tenemos el riesgo de desinfles de burbujas de activos en los Estados Unidos. En la medida en que las tasas de interés suben, las acciones están cayendo en los Estados Unidos y eso tiene un efecto también sobre el consumidor. Y finalmente, el tema de China, que tiene que ver con problemas en el sector de la construcción en China, por exceso de apalancamiento de esas empresas, el tema de Evergrande que vimos el año pasado y la guerra comercial con los Estados Unidos. Para terminar esta sección, simplemente les muestro acá unos indicadores que provienen del índice de la Universidad de Michigan de confianza del consumidor, que nos muestran que ha caído muchísimo la confianza, las expectativas sobre el comportamiento del ingreso real para el próximo año han venido bajando en forma muy significativa y el estado de las finanzas personales se está considerando ya como una variable que no va a tener un comportamiento positivo. Y esto complica la política monetaria en los Estados Unidos porque lo ideal sería subir tasas, pero no puedo subir tasas tampoco mucho si la economía se va a desacelerar y hay una caída en la confianza en un fenómeno que solemos llamar los economistas estanflación, donde hay señales encontradas, la política monetaria enfrenta retos muy importantes en circunstancias como esta. Pasemos al caso de Colombia. Aquí estas cifras son muy, muy interesantes, porque nos muestran que Colombia tal vez se va a parecer muchísimo más al caso de Sudáfrica en términos de los efectos de la variante Omicron. El número de muertos ha venido bajando, creció efectivamente en forma importante en el mes de enero, pero en el mes de febrero tenemos una caída bastante fuerte, lo que sugiere que estamos obteniendo una mayor población contagiada por el virus, pero también muy probablemente esa famosa inmunidad de rebaño, es un término cuestionado, pero es muy probable que estemos llegando a algo parecido
con una estabilidad bastante fuerte en los próximos meses. Como María Juliana ya comentó, tenemos un crecimiento del PIB del 10.6% del año pasado. Es un excelente crecimiento. Es, digamos, en el ámbito internacional, cuando nos comparamos, efectivamente, el ministro de Hacienda mencionaba que somos, en una muestra de 50 países que ya han venido publicando PIB, somos el tercero o cuarto con mayor crecimiento. Es una noticia claramente muy positiva. Después de una caída del 7%, se ajustó hacia abajo el crecimiento en el 2020, pero es una noticia que sin duda, desde el punto de vista de crecimiento, es positiva. Vamos a ver más adelante que hay algunos elementos adversos en esto. En términos de crecimientos sectoriales, pues actividades artísticas y de entretenimiento fueron las que más crecieron. Comercio, reparación, transporte y almacenamiento, un crecimiento del 21.2%. La industria manufacturera, 16%. En general, todos los sectores en la economía crecieron. Incluso el de minas y canteras, que es un crecimiento bastante bajo, 0.4%, pero es un crecimiento. Y en el caso particular del sector de la construcción, 5.7%. Nuestro colega del DANE va a profundizar sobre estas cifras un poco más adelante. Desde el punto de vista de los componentes del gasto, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, tuvimos un crecimiento importante en la contribución del consumo de los hogares al crecimiento, 10.8%. El gasto del gobierno también contribuyó en forma positiva. La formación bruta de capital fijo tuvo una contribución de 2 puntos. Y finalmente las exportaciones netas no tuvieron un muy buen comportamiento, con una caída del 4.4% en su contribución neta. Es decir, el consumo se reactivó y fue, digamos, secundado por el crecimiento en el gasto público. ¿Por qué la economía creció más de lo que se tenía previsto el año pasado? En realidad, bueno, el tema era siempre muy complejo de proyectar. Nosotros preveíamos que íbamos a tener 4 olas de COVID, en realidad solamente tuvimos 1.5. A pesar de que tuvimos una tercera ola muy fuerte, llegamos a ser como el cuarto país con mayor número de muertos per cápita en los meses de junio y julio del año pasado, y eso pues fue bastante dramático, pero la economía no se cerró. No se volvieron a imponer confinamientos, por el contrario, los aforos en los sitios de esparcimiento, diversión, restaurantes y los estadios fueron incrementándose, y esa relación entre incidencia de COVID y movilidad se rompió. Y eso es muy importante, porque eso creemos que va a pasar en 2022 también. No, esto va a dejar de ser cada vez más importante, este tema de COVID. El gobierno nacional sigue gastando a pesar de la mejoría en los indicadores de empleo, y aquí vamos a ver uno de los mensajes más importantes de mi presentación para el día de hoy, y es que lamentablemente una de las consecuencias de todo lo que ocurrió durante 2020 y 2021 fue un incremento muy importante en la deuda pública del gobierno para financiar ese gasto público. Y eso tiene consecuencias muy importantes. Yo les anticipo de una vez que el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma tributaria, digan lo que digan los candidatos, y que esa reforma tributaria muy probablemente tendría que pasarse al Congreso en el segundo semestre de este año, una vez el gobierno tome posesión, precisamente para atajar este problema fiscal que estamos observando. Y finalmente, la política monetaria también fue muy importante. Las tasas de interés fueron bajas durante la mayor parte del año. En el mes de octubre, el Banco de la República empezó a incrementar sus tasas de interés. El año terminó con una tasa de intervención del 3% por parte del Banco Central. Eso significa que todas las tasas en la economía van para arriba. Este año también hubo incrementos en el mes de enero, y en el mes de marzo y abril estamos esperando también incrementos importantes en las tasas de interés. Y uno de los aspectos más importantes es que efectivamente la movilidad en Colombia se ha recuperado de una forma bastante importante. Aquí les traigo el índice de normalidad global de The Economist, que en realidad tiene
hace seguimiento de varias eh, variables que inciden sobre la normalidad. Por ejemplo, qué tanto vamos a cine, qué tanto vamos a las oficinas, qué tanto usamos el transporte público. Y aquí ustedes ven a Colombia comparada con el mundo y vemos que en el segundo semestre del año pasado en realidad tuvimos índices de normalidad que son bastante más altos de los que se observaron a nivel global. Y esto explica en buena medida también el crecimiento de la economía colombiana. En términos de ese indicador de normalidad, observamos las líneas rojas son Colombia, las líneas azul celestes corresponden al mundo. Observamos que Colombia prácticamente en todos los indicadores tiene mejor desempeño que en el mundo. Tenemos, por ejemplo, el uso de transporte público bastante recuperado, ocupación de oficinas también y ventas de comercio al por menor también muy recuperadas, algo de rezago en términos de visitas a los cines y asistencia a eventos deportivos, pero de todos modos bastante superior a la que observamos a nivel global. Ahora bien, ¿qué estamos observando? Y aquí entramos ya a qué está pasando. Sin duda, hemos visto en Colombia un incremento en la inflación en los últimos meses. El año pasado terminó en una tasa de 5,62% y ya en el mes de enero tuvimos un crecimiento importante que nos sitúa la inflación más cerca del 7%. Nuestras proyecciones las vamos a ver más adelante, pero sugieren que estos incrementos en la inflación van a continuar durante los meses de febrero y marzo en forma muy significativa. Por lo tanto, la confianza del consumidor ha venido bajando. Y cuando baja la confianza del consumidor, se producen algunos efectos adversos. La gente no quiere endeudarse y las personas se abstienen de comprar por lo general bienes durables porque la incertidumbre aumenta y no se considera que es un buen momento para comprar ese tipo de bienes. Entonces, esta es una variable que es muy importante, hay que hacerle seguimiento y sin duda es una de las que sugieren que la economía colombiana se desacelera en este año. La inflación, aquí estamos viendo nuestras proyecciones. Estamos esperando que en el mes de marzo la inflación de alimentos llegue al 22,8%. Esta es la tasa más alta de inflación para este rubro que tenemos desde 1998. Estamos hablando ya del siglo XX, no del siglo XXI. Y tenemos una inflación que puede llegar a 7,74 o incluso algo más para cerrar el año con una tasa de inflación de 5,93%, que no, pues no es la tasa más alta. Efectivamente, en los últimos años, en el año 2016, tuvimos una tasa de inflación más alta, pero efectivamente es un reto desde el punto de vista de la política monetaria, porque entre más suba la inflación, pues más vamos a ver políticas de ajuste de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Y aquí esta variable que es muy importante para todos, porque afecta, digamos, finalmente el sector de la construcción, que son los arrendamientos. Nosotros calculamos con la información del Libertador los arrendamientos, los cánones, la evolución de los cánones de arrendamiento en la economía. Se observa una recuperación importante en lo que tiene que ver con locales y oficinas. El rubro de bodegas, perdón, el rubro que más mejor comportamiento tiene es bodegas y locales. Oficinas está bastante retrasado eh, frente a los otros rubros y el caso de casas y apartamentos también ha habido una recuperación importante. Muy bien, perspectivas para el 2022. Aquí empezamos con el crecimiento estimado. En la vivienda estamos pensando que vamos a crecer un 3,8%. De todos modos, es un crecimiento bueno. Aquí las dispersiones en términos de los crecimientos en los diferentes fuentes es importante, desde 5,5% hasta nuestro 3,8%. El caso es que sí, de todos modos, todos los analistas estamos con el consenso de que la economía colombiana crece menos este año. ¿Cuáles son los elementos positivos y negativos? Los elementos positivos siguen siendo la política monetaria. Vamos a ver incrementos en la política monetaria, pero esos incrementos seguirán estando por debajo de la inflación. Hoy en día la tasa de política monetaria es de 4%
y la inflación está en 6.62%, o sea, sigue siendo una tasa real negativa. Yo creo que el efecto expansionista se continuará, especialmente en la primera parte de este año. Se ha avanzado bastante en el proceso de vacunación. Las ventas de vivienda, que es uno de los temas que nos trae el día de hoy, tienen muy buen comportamiento en 2020 y 2021, con lo cual sabemos que el sector líder en la economía, no solamente en el segmento de la construcción, va a ser el sector de ventas, el sector de vivienda en general. Tenemos un aumento importante en la inversión pública, especialmente en 2022, fortaleza del sector financiero. Tenemos en este momento muy buenos precios de petróleo, no sabemos qué tan permanentes van a ser esos incrementos, están un poco afectados por lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, y el efecto que tiene el recorte de suministro de gas de Rusia a Europa. Pero claramente, digamos, hasta ahora ha sido uno de los elementos que propende por un mayor crecimiento. Y lo que yo les he comentado sobre la inmunidad de rebaño por efecto de Omicron, que realmente creo que es lo que nos va a suceder. Efectos negativos, desaceleración del crecimiento global, que ya la vimos, incrementos de la inflación en 2021 ya afectaron las tasas de interés de los TES y por lo tanto algunas de las tasas de interés en la economía ya han sufrido un ajuste importante. El aumento en la productividad laboral retrasa la generación de empleo. Aquí vemos que la tasa de desempleo está en 11.7, o sea, no hemos recuperado ese 10% que teníamos antes de COVID, a pesar de que la economía crece. Aquí hay un aumento en productividad. En muchas industrias se está reemplazando mano de obra por toda esta economía digital y eso pues obviamente tiene unos efectos de largo plazo. Tenemos condiciones sociopolíticas para la inversión que no son muy positivos en este año. Vamos a entrar en detalle. Y elevadas tasas de impuesto a la renta. La última reforma tributaria en Colombia no fue una buena reforma, hay que decirlo en forma totalmente transparente. Es una reforma que sesgó el recaudo en términos de impuestos a las empresas y precisamente el Fondo Monetario Internacional, como vamos a ver más adelante, sugiere que la próxima reforma tributaria nuevamente en forma progresiva y obviamente respetando que la población más pobre no sea agravada, pero las personas de mayores ingresos deberían producir más recaudo para el Estado. En términos de las viviendas que van a ser entregadas en 2022 y 2023, las noticias son muy buenas, son 204.000 viviendas este año y algo más el próximo año, o sea que efectivamente desde este punto de vista las noticias son bastante buenas. En el sector de infraestructura también. El año pasado no fue un buen año para el sector de la infraestructura, pero los proyectos han avanzado en diseños y este va a ser efectivamente un año bastante mejor que el año pasado para esto. Voy a pasar esta diapositiva. Quiero entrar con el tema de la inversión. Realmente esta es una variable crítica en los últimos años en Colombia. Desarrollo hace seguimiento de esta variable tratando de ver cómo las condiciones económicas y sociopolíticas favorecen o no el clima de inversión en nuestro país. Este es un balance entre los empresarios que opinan que hay condiciones favorables y quienes opinan que hay condiciones desfavorables. Un dato positivo significa que hay optimismo, un dato negativo significa que no hay mucho optimismo en términos de las perspectivas de la inversión. Y claramente ustedes lo ven, en condiciones sociopolíticas no hay buen clima. El año pasado tuvimos un paro que fue adverso en términos de generar buen clima para la inversión. Este año tenemos un proceso electoral que ha detenido algunos procesos de inversión privada y por lo tanto, digamos, hay que ser realistas. Mientras no se resuelva esta situación de incertidumbre, pues vamos a tener en general un ambiente para la inversión que no es el más propicio. Por otro lado, sí tenemos un incremento en los precios de petróleo, han llegado a 95.4 dólares por barril. Esta es una cifra la más alta en muchos años, es muy positiva. La economía colombiana
sigue dependiendo, digamos, del petróleo en términos de generación de divisas, y esto es una excelente noticia para el país. Principales riesgos que estamos observando para el 2022. Bueno, aquí viene el tema fiscal, y es que el año pasado sucedió un elemento que tal vez ustedes no son muy conscientes, pero yo quisiera abrir los ojos sobre qué fue lo que sucedió. Cuando inició el año 2021, nosotros teníamos una prima de riesgo país muy cercana a la de México. Colombia es la línea roja, y México es la línea color azul celeste. Sin embargo, tuvimos la caída de la reforma tributaria que inicialmente se planteó el gobierno, tuvimos un paro, tuvimos una reforma tributaria que hay que admitir no fue la mejor, no fue una reforma estructural, aplaza el recaudo hasta el año 2023, y por lo tanto el déficit fiscal del año pasado y el de este año van a ser comparativamente mayores a lo que se hubiera dado con la reforma originalmente planteada. Colombia perdió el grado de inversión el 19 de marzo para el 19 de mayo para Standard & Poor's y el 1 de julio para Fitch. Y la prima de riesgo hoy en día está mucho más cerca de la de Brasil que la de México. Eso significa que tenemos que pagar más de 100 puntos básicos cuando un empresario quiere endeudarse en el exterior. Ese acceso al crédito es más de un punto porcentual más alto que el de México. Eso no es constructivo y es efecto precisamente de la política fiscal. Aquí, perdón. Aquí ustedes ven comparativamente el déficit fiscal colombiano en 2020, 2021, 2022. Si bien las cifras mejoraron y el año pasado finalmente el déficit fue menor de lo que se había esperado y menor que en el año 2020, las cifras, ustedes lo ven, son claramente bastante altas. Colombia no había tenido déficits de esta naturaleza desde el año 2019 y son 3 años de déficits muy seguidos. ¿Eso qué implica? Pues que somos más riesgosos hoy en día. Nuestra deuda ya no vale lo mismo que valía antes. Tenemos que pagar tasas más elevadas. Y eso lo reconoce el día martes el Fondo Monetario Internacional hizo la publicación de los resultados de la consulta del artículo 4 de la misión del fondo, en los que básicamente la misión, como ustedes lo ven ahí, considera que es deseable buscar un aumento duradero de los ingresos de mediano plazo, equivalentes a una reforma tributaria que debería generar entre 1 y 1,5% de recaudo del PIB adicional. La idea de esta reforma es precisamente garantizar que las políticas sociales sean sostenibles. Dice, los esfuerzos por movilizar los ingresos públicos deben encaminarse a reducir los vacíos legales y las distorsiones en materia tributaria, aumentar la progresividad, mejorar la equidad y proteger a los hogares más pobres usando las medidas de compensación donde sean necesarias. Para terminar, quiero comentar esta diapositiva y estos son los flujos de inversión de portafolio netos que ha recibido la economía colombiana en los últimos años. Hasta el año 2018 tuvimos unos flujos netos positivos. ¿Qué significa flujos netos positivos? Este es el balance, esta es la diferencia entre los ingresos al país de inversión extranjera de portafolio del exterior y los egresos por efecto de inversión de colombianos en el exterior. Hasta el 2018 el país recibió ingresos importantes del exterior. En el 2019, 2021 hemos tenido salidas que son tanto de inversionistas extranjeros que han retirado sus ingresos de Colombia, como de inversiones, mayores inversiones que hacen los colombianos en el exterior. Y eso pues obviamente es reflejo de todos modos de una situación que ha venido sucediendo en términos de menor crecimiento. Algo tiene que ver con la situación fiscal y la preocupación, digamos, por esa incertidumbre electoral que estamos observando especialmente en los últimos meses. Con esto termino mi presentación, simplemente señalando que la inflación es el principal problema en el mundo. Tenemos, digamos, vamos a tener efectos del crecimiento de la inflación que estamos viendo sobre la economía real vía
el aumento en las tasas de interés y ya la confianza del consumidor, que se van a deteriorar algo. La economía colombiana creció muy bien en 2021. Algo de eso, sin embargo, estuvo relacionado con el mayor gasto público y la mayor deuda, o sea, fue algo de prosperidad un poco al debe. Otro tuvo que ver con la mejora en la movilidad por efectos de las vacunaciones y el mayor gasto de los hogares, eso es muy positivo. Tenemos el principal reto en este año es el tema de la inversión y finalmente, pues sí, tenemos un déficit fiscal importante, un déficit en cuenta corriente, son factores de vulnerabilidad, hay que corregirlos y seguramente tendremos que meternos la mano al bolsillo para resolver estos temas. Yo les agradezco mucho su atención, con esto terminaría mi presentación. Muchas gracias, doctor Andrés. Una exposición muy, muy interesante. Definitivamente, pues venimos de un crecimiento bastante importante en el 2021. Es de resaltar y de destacar cuando nos comparamos contra nuestros países vecinos. Sin embargo, hacia adelante, pues tenemos muchos retos, como bien lo mencionas, la inflación, la política monetaria, el déficit fiscal y no menor el desempleo. Y aquí sectores estratégicos como el sector de la construcción van a jugar un rol muy importante para poder seguir en esa senda de recuperación económica y del cierre de la brecha social que tanto necesita este país. Desde la industria siderúrgica estamos respaldando estos crecimientos a través de las grandes inversiones que hacemos para seguir produciendo y fortaleciendo la producción local de acero. Muchas gracias, Andrés. Le doy la bienvenida a Carlos Eduardo Quiñones, director y coordinador de GIT temática de infraestructura del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Bienvenido, Carlos Eduardo. Pero permíteme antes de tu intervención hacer una breve reflexión. Reiteramos definitivamente el buen crecimiento de la economía colombiana, un 10.6%, pero asimismo el buen crecimiento del PIB de edificaciones, que claramente esto es respaldado por la acertada política de vivienda desarrollada o implementada por el gobierno nacional. Y definitivamente esto le ha permitido a los colombianos tener su sueño de tener una casa propia. Y eso pues claramente como colombianos nos debe llenar de orgullo y satisfacción. Esta estrategia debe continuar para que efectivamente podamos volver a los niveles que traíamos en términos de PIB de edificaciones y de área causada en el 2019. Entonces, dicho esto, pues esta debería ser como la hoja de ruta que debería seguir el sector para promover esos crecimientos y así jalonar todos los encadenamientos productivos que tan importantes genera el sector de la construcción. Adelante, Carlos Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, María Juliana. Un saludo a todos los asistentes a este webinar. Gracias, Eduardo, por la invitación y con esto daríamos inicio a nuestra presentación. Bien, el contenido de la presentación que traigo, primero, bueno, para el DANE es muy importante poder contar con estos espacios para escuchar a los usuarios externos que nos utilizan la información de estadística básica, de síntesis de cuentas nacionales para poder realizar los análisis que necesita y que merece el país. Y en ese sentido, mi presentación está enfocada a partir de la conclusión del dato que ya todos tenemos debajo del brazo, que es el del PIB, pero aprovechar también y entender la estadística básica que está detrás de esta síntesis, que es finalmente el valor agregado de cada uno de los sectores de la economía, en específico el del sector de la construcción, y explotar para poder entender mucho mejor qué es lo que está pasando detrás del sector de la construcción. La presentación está organizada en estos 5 puntos: valor agregado del sector de la construcción, una nota
o una mención importante sobre la oferta de estadística básica para el sector que tenemos y específicamente analizar desde el indicador de producción de obras civiles, desde el censo de edificaciones y 2 investigaciones complementarias con una mayor frecuencia de publicación como son es mensual, que es las estadísticas de cemento gris y de concreto premezclado. Para arrancar, el dato que todos conocemos, aquí no me voy a detener mucho, pero el mensaje es bastante claro. Hay un crecimiento en el año completo 2021 en su serie original, en lo que corresponde al valor agregado del sector de la construcción de 5,7%, explicado por sus tres subsectores, de acuerdo a la clasificación del CIUDE 4 adaptada para Colombia. ¿Cuáles son? La división 41, edificaciones, que coge lo que corresponde a residencial y no residencial, con un crecimiento del 11,6%. Obras civiles o lo que se denomina también como infraestructura, una caída del 4,6%. Y actividades especializadas, que es un subsector o la división 43, como también se le conoce, que es transversal a las dos anteriores, con un crecimiento del 6,6% en el año completo. ¿Sí? En su impulso, en su variación anual del cuarto trimestre, vemos allí que en gran parte explica un mejor cierre en el 2021 para el sector de la construcción. Tenemos aquí precisamente para el sector de obra de edificaciones un crecimiento del 13,3%, 6% de caída en obras civiles, mientras que actividades especializadas cae 7,5%, lo que nos da este 6,2%. Comparando 2021, cuarto trimestre, versus el mismo trimestre en el año anterior, es decir, el 2020. Y finalmente el impulso, o lo que denominamos nosotros la atracción con la que va el aparato productivo, que es la variación trimestral, que es tomar tercer trimestre del 2021, cuarto trimestre del 2021 también, y ver su crecimiento desestacionalizado y ajustado también por efectos de calendario para tener una medición mucho más precisa y pura de ese impulso. El impulso es relativamente parejo, un poco menor en lo que corresponde a infraestructura, pero es positivo y está por encima del 3%. Bien, la estadística básica, ¿qué es en el DANE? La estadística básica son las encuestas o las operaciones estadísticas que le permiten a cuentas nacionales construir lo que todos conocemos como valor agregado o como PIB para cada uno de los sectores de la economía y para el total del aparato productivo. En el sector de la construcción existen básicamente dos, de los cuales bebe la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Estos dos indicadores son el indicador de producción de obras civiles, dos aspectos claves: mide el avance físico de las obras, es decir, realmente lo que sucede o cómo avanza la obra o el proyecto, la contratación de obra civil, y tenemos la posibilidad, esto es un logro del año pasado, de bajar a nivel de producto, como ya lo veremos. Censo de edificaciones es mucho más conocido, pues una operación que lleva más o menos unos 20 años, tiene unos indicadores bastante bien posicionados y utilizados tanto por la política pública como por los analistas nacionales e internacionales, que consisten en iniciaciones, indicador bastante utilizado, que son medido en metros cuadrados unidades, cuántos metros cuadrados de proyectos iniciaron obra o iniciaron construcción, área en proceso, área causada, que es un indicador bien interesante que ya veremos, y el área paralizada. Veremos estos 4 indicadores. Y en lo que corresponde a concreto y cemento gris, veremos la producción de cemento gris, los despachos, hacia dónde están yendo esos despachos, producción de concreto premezclado y el destino del concreto premezclado, que nos permite tener un análisis un poco más interesante acerca de los destinos o los usos o los tipos de obra en los que se está utilizando este insumo durante el proceso constructivo. Una nota rápida en unos segundos. Recientemente nosotros publicamos esta nota estadística que hace alusión a la medición de la actividad edificadora en el sector de la construcción. Les va a permitir entender de una manera pedagógica y mucho más clara de qué manera censo de edificaciones interactúa con PIB, de qué manera el sector de la construcción tiene una paleta, una oferta estadística que permite una medición en los diferentes momentos, al inicio, durante el proceso constructivo y pues durante el cierre
entendiendo también ese cierre no solamente con la culminación de la vivienda, sino con su financiación y el comportamiento de la cartera de quien ha comprado esa vivienda basado en un esquema de financiación con un establecimiento de crédito. Arranquemos con el indicador de producción de obras civiles. Dos elementos que nos permiten entender bien qué está pasando en este subsector. El primero, lo que ustedes están viendo aquí en la barra azul, es el índice que se construye a partir de los avances físicos que nos reportan los diferentes proyectos que hacen parte de este indicador. Una mención importante cuando uno piensa en obras civiles, normalmente se concentra o trae a su mente las concesiones viales. Las concesiones viales todas hacen parte de este seguimiento, pero también existe, digamos, un universo que es casi que el 50%, donde miraremos acueductos, alcantarillados, productos también asociados a la construcción de infraestructura de comunicaciones, a la infraestructura relacionada con la explotación y exploración de minas y canteras, entre otro tipo de productos. El índice, ya que nos dice, el índice tiene una base de 2018, promedio 2018, y lo que nos indica en primer momento es que durante el 2021 el gran impulso que se tuvo fue hacia el último trimestre. Pues por eso vemos allí que pasó el índice del 91,8 al 105. ¿Esto qué permitió? El resultado del cuarto trimestre, que en su variación anual, que es este menos 0,5%, hubiera tenido este resultado, pero en su variación trimestral tuviera un impulso mucho más contundente, que ya veremos quién lo explica o qué tipo de producto vemos allí. El segundo elemento que es importante tener en cuenta el análisis de este sector es que comparado con 2020, que sabemos que es un año de pandemia, es un año que ya todos conocemos su contexto, tuvo un comportamiento relativamente parecido, ¿sí? Muy parecido. Y en ese sentido, lo que ha sucedido durante el 2020 y durante el 2021 es el proceso de cierre de diferentes grandes proyectos que tuvieron, digamos, una reactivación más importante hacia el año 2019. En el 2019 ustedes ven que es la serie más alta o el índice tiene su punto más alto. Y esto obedece principalmente a que muchas concesiones viales u otro tipo de proyectos de infraestructura tuvieron una reactivación mucho más fuerte o incluso iniciaron durante el 2019, que han venido cerrando los procesos de obra, han venido terminando esos procesos de producción de obra, pero no han logrado empatar todavía con la salida de nuevos proyectos, ¿sí? Esto es algo que ha explicado el comportamiento de obras civiles, y es que hay un efecto base en cierta medida. Si uno se compara, no con el 2020, porque entendemos muy bien la coyuntura del 2020, sino si se compara con el 2019. Miremos el cierre finalmente del año, ¿no? Cierre del año de infraestructura desde este indicador. El crecimiento es del 0,7, como les decía, como si hubiera quedado en tablas con respecto al 2020, y los resultados son bastante mixtos de quién está explicando este resultado. Quien lo está explicando de manera positiva son dos grandes grupos de obra: construcciones en minas y plantas industriales. Ahí hay no solamente una recuperación, sino un boom importante en lo que se relaciona o lo que corresponde con la construcción de infraestructura para la explotación de diferentes minerales o recursos no renovables. Y también un componente un poco más atomizado, que está más relacionado con las entidades territoriales por sus competencias constitucionales, que corresponde a la construcción de deportivas al aire libre. Allí podemos encontrar parques o otro tipo de infraestructuras asociadas al deporte. Tuvo un crecimiento del 29,7%, 21 contra 20, lo que le permitió aportar a la variación total 1,7 puntos porcentuales a esta variación del 0,7. ¿Quiénes contrarrestaron este comportamiento positivo que tuvieron los dos grupos de obra anteriores? Puertos y canales y presas, una caída del 10,6%, tuberías para la conducción, líneas de comunicación, cables locales y obras conexas, una caída del menos 15,8%,
Y el grupo más grande, el que más pesa y por tanto el que más contribuye, más o menos su peso puede estar alrededor del 51% en lo que corresponde a infraestructura, carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles, con una caída del 11% respecto al 2020. Si entramos en cada uno de estos grupos, me voy a entrar en el primer grupo, en el que más contribuye y en el que positivamente, y en el que más contrarresta esa variación, que sería el 530201, el de carreteras, calles, el último. Miremos las subclases que explican ese comportamiento. Entonces, dentro de el grupo de construcciones en minas y plantas industriales tenemos dos subclases: construcciones en minas y centrales eléctricas. Vemos allí que básicamente o principalmente el comportamiento y el resultado positivo obedece a un incremento importante en esta subclase, en los proyectos que están relacionados con la construcción de centrales eléctricas, como lo podemos ver allí. En lo que corresponde al grupo de carreteras, calles y vías, el que más pesa pues en el país en su estructura de qué es lo que predomina en la producción de infraestructura, tenemos estos cuatro subclases: carreteras, calles y ferrocarriles, pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles. Salvo el caso de pistas de aterrizaje, que tiene una contracción importante del 46,2%, una contracción también, digamos, que obedece pues a que la cantidad de proyectos que pueden estar asociadas a este tipo de aeropuertos o relacionadas con pistas de aterrizaje es bastante coyuntural, ¿no? No es tan permanente o relativamente permanente como puede ser la construcción de vías, que están desde las concesionadas hasta las que desarrollan pues, los institutos descentralizados o también incluso aquellas que desarrollan las entidades territoriales en las competencias también que tienen de llevar a cabo estos procesos de contratación. La caída es relativamente parecida entre carreteras, puentes y túneles. ¿Por qué? El IPOC discrimina el comportamiento de lo que sucede en el proyecto, en un proyecto, sobre todo los de gran envergadura, que no solamente están compuestos por tramos viales, sino también por túneles o por puentes. Discrimina el comportamiento, el avance físico de esas obras, y por eso digamos que tenemos este comportamiento. Una serie, para entender a profundidad o entender un poco mejor, veamos la serie de este grupo que está creciendo de manera importante, que es el de construcción para minas y plantas industriales, el 530204. Lo que vemos es que más que una recuperación, pues aquí estamos teniendo unos resultados bien importantes. No obstante, el segundo y tercer trimestre del 2021 obedecen y tienen un crecimiento como el que vemos allí de 161,2% o de 3 veces lo que sucedió en el tercer trimestre, también un poco afectados por el efecto base que daría el segundo y tercer trimestre del 2020. No obstante, el cuarto e incluso el tercero pues sobrepasan lo que ha pasado, lo que ha sucedido en la historia de este índice, que nace desde el 2018. Entonces, en sus variaciones bienales tiene un comportamiento positivo y por ende, digamos que no solamente ha superado lo que haya sucedido en el 2020, sino que es un sector en donde se tiene un crecimiento bien importante en la producción de infraestructura. Esta es la serie de el grupo de carreteras, calles, vías férreas. El que les comento pesa más o menos el 50% del índice, y aquí este se parece mucho al total del IPOC, porque finalmente por su peso lidera la tendencia, y el mensaje aquí son dos mensajes principalmente: hacia una coyuntura más cerrada. Lo que vemos nosotros es un impulso importante en el cuarto trimestre respecto al tercero, pero en las bienales no va a poder, o todavía falta trecho, todavía falta un poco de espacio para superar los niveles prepandemia, que son, en este caso es el 2019, que en el caso del sector de infraestructura combina dos fenómenos. Uno, el 2019 fue un muy buen año, ¿sí? Y en ese sentido, es el año prepandemia. Entonces, acá alcanzar el año prepandemia implica hacer un esfuerzo adicional
un esfuerzo que va más allá de superar lo del 2020, el cual será, como ya lo mencionó Andrés en su presentación, claramente será compensado y se espera, digamos, una reactivación bastante importante en la medida en que los proyectos de 5G inicien la obra civil. Han tenido avances en sus labores antes de la obra civil, de diseño, de estructuración, pero en tanto no inicien obra, no entrarán a sumar, digamos, a la producción de obras civiles. Viendo, para cerrar el componente de infraestructura, este es la variación bienal. Hemos, en el DANE y también otros investigadores han hecho el análisis no solamente 2021-2020, que tiene unos resultados positivos, que le permite uno compararse con el mundo para saber, pese a que es un año donde uno esperaría un crecimiento, ver quién fue el que pudo tener el mejor rebote, ¿no? El mejor desempeño del 2021 frente al 2020, pero si uno quiere ver la recuperación o si estamos ya en niveles de recuperación, tiene que compararse con un año que no sea el 2020. En este caso, el 2019, vemos allí que todos los grupos de obra en infraestructura tienen una caída a 2 dígitos, excepto el de construcciones deportivas al aire libre y excepto construcciones y minas y plantas industriales, que incluso tiene un crecimiento del 49,7%, como ya lo hemos visto anteriormente. En censo de edificaciones. Censo de edificaciones, aquí ya pasamos al mundo de vivienda y obras civiles. Varios mensajes allí. Lo que ustedes están aquí observando son 3 variaciones que nos permiten entender qué está pasando en la coyuntura y pues en el largo plazo en este subsector. La barra verde es la variación trimestral, es decir, el impulso con el que ha venido funcionando el sector de edificaciones en su área iniciada. El área iniciada es lo que arranca construcción. Aquí se tiene en cuenta todo el metraje que a futuro tendrá la obra una vez esté construida. Vemos que ese impulso ha sido relativamente parejo, es un impulso bastante importante en el 2021, 7,9% en el cuarto trimestre, y en sus anuales, pues, dado que es comparado con el 2020, pues vemos este efecto de rebote versus el segundo del 2021, versus el 2020, perdón, y de esa manera, para entender si en términos de iniciaciones, más allá de la comparación con 2020, estamos superando o alcanzando los niveles antes de la pandemia, tenemos esta línea azul, que es la bienal. ¿Qué está diciendo menos 18,4? Nos dice es precisamente la comparación primer trimestre del 2021 contra el 2019 y vemos que en iniciaciones hemos tenido buenos resultados, pero esto se ha estado materializando más hacia el cuarto trimestre. ¿Quién está explicando? Bueno, antes de eso, si tomamos el balance del 2021 de las iniciaciones, pues es un incremento de casi el 50%, del 47,9%, pero tengamos presente esto. La bienal, que si nos comparamos contra 2019, estamos parecidos al 2019, a 1,4%. ¿Quién explica ese comportamiento 2021-2020? Básicamente está explicado por apartamentos, es decir, por el segmento residencial. Hay algunos hechos puntuales, como es el de hospitales, que tiene crecimientos importantes, pero por su peso la contribución no es mayor, pero todos los segmentos crecen. Y en la bienal, el resultado es a lo que seguramente todos hemos visto, y es un sector residencial que supera sus niveles del 2019, apartamentos y casas, pero un sector no residencial bastante afectado, sobre todo oficinas, comercio, hoteles, que son sectores que claramente por la pandemia tuvieron que cambiar su estrategia de inversión, no se pueden cerrar los proyectos de construcción de estos espacios, sino que se debe centrar más en las estrategias de la recuperación misma de la actividad económica. En área en proceso. El área en proceso es un área que les permite, es bastante utilizada también por los usuarios externos y que resume qué está en proceso de construcción, pero está tomando la totalidad de los metros cuadrados del proyecto. Entonces, es una medida para entender si es una medida de stock, no se puede sumar a través del tiempo, sino que es una foto en un trimestre en específico, en este caso, pues en el censo que es trimestral, y nos permite entender si tenemos
una masa crítica lo suficientemente grande o no respecto al periodo que queramos ver para que el sistema o el aparato productivo pueda demandar insumos, ya sea materiales, mano de obra o inversión, digamos, en capital, o puede, y en ese sentido, pues en la contraparte, puedan vender o tener el espacio para decir, hay un metraje, hay una cantidad de obras importante y por ende podría haber un incremento en la demanda. ¿Qué vemos allí? En términos bienales no hay una mayor cantidad de área en proceso, pero esto ha venido mejorando a lo largo del 2021. Por eso allí el mensaje es, el sector de la construcción, en edificaciones, ha ido mejorando en el 2021, pero todavía tiene espacio para llegar a los niveles, todavía le falta para llegar a los niveles del 2019. Aquí, ¿quién explica esta área en proceso? Me voy a pasar esta de aquí porque si quiero detenerme un poco más en lo que corresponde al área causada. El área causada es con lo que se llega a la construcción del PIB, ¿sí? Y el área causada lo que revela es la velocidad o los avances que efectivamente han tenido las obras que iniciaron o las obras que están en proceso. Cuando una obra entra con 10.000 metros cuadrados, claramente no entra, los 10.000 metros cuadrados no se construyen en un trimestre, sino que estos se van construyendo a lo largo del tiempo. Ese avance que es claramente propio de cada una de las obras, lo recoge este indicador, ¿sí? Entonces, este indicador se podría ver, se puede leer como un indicador que revela el avance y la velocidad de construcción y por ende la velocidad con la que se pueden consumir materiales y se contrata mano de obra en las obras o en el sector de la construcción. ¿Qué vemos? Un impulso importante cuarto trimestre y en la bienal, que es esta línea azul, una mejora que fue más evidente hacia el cuarto. Si se dan cuenta, había una desaceleración en la variación, pero en el último trimestre permite tener una bienal negativa, pero mucho mejor. Si uno agrega todo el año, ¿qué sucede? Tiene una variación en la causada del 26,9%, explicada por, de nuevo, apartamentos, casas. Quien más está restando o está generando que también el sector de edificaciones no mejore es oficinas, principalmente, también junto con comercio. Y si uno se compara en la bienal, o sea, 2021 contra 2019, lo que observa es que, de nuevo, todavía hay algún espacio para crecer, todavía nos falta un tanto más, o la velocidad de las obras, de las que estén en el 2021 versus el 2019 es menor. O sea, esa capacidad de avanzar, ya resumida en todo el año, ha sido menor a los niveles de pandemia. Y esto, digamos que es esperable que suceda en la medida en que, digamos, tenemos una nueva coyuntura en la que el aparato productivo tiene que desarrollar sus labores y por ende se pueden dar ese tipo de rezagos que se van difuminando, se van disminuyendo a lo largo del tiempo, a medida que va pasando el tiempo, a medida que el esquema de vacunación va siendo mucho más sólido, como ha sido en el caso de Colombia, pero que es evidente si uno lo compara contra el hace 2 años. Un dato aquí importante, el tema de área causada, que funciona muy bien para tener un contexto de la lectura del rol del acero en este sector. Lo que estamos viendo acá es la variación anual de esta área causada. Si se dan cuenta, aquí está el 26,9, pero explicado por capítulo constructivo. Y el peso que tiene esa área causada en cada capítulo constructivo. Un mensaje aquí rápido es, normalmente la lectura que se hace de las iniciaciones o la lectura que se hace del sector se basa en que hay un incremento en las iniciaciones. Claramente eso es importante porque finalmente es el flujo que necesita el aparato productivo para empezar a consumir materiales y en el proceso de desarrollar el proyecto. Pero ello en la lectura del PIB, que normalmente es como se hace esta interpretación, pesa más o menos, ¿sí? O llega a representar el 15 o el 16%. Sí, esto va a cambiar en función de si la velocidad de la obra es mayor o menor.
Pero este crecimiento que veíamos allá de casi el 50% en iniciaciones, pues se traduce en un área causada del 32,6, porque no arranca y no termina su proceso de iniciación o el capítulo 1 pues en el primer trimestre, no necesariamente, y esto termina impactando o pesando en el área causada, que como les decía, el área causada finalmente es el insumo con el que se construye el PIB, porque mide la evolución efectivamente de lo que está sucediendo, de lo que está produciendo el sector, es del 16%. Entonces, ese efecto por eso es tan rezagado, por eso normalmente la lecturabilidad allí es de que no se ve inmediatamente esos crecimientos importantes en iniciaciones, sino que estos se van moderando o se van repartiendo a lo largo del año en la medida en que las obras puedan tener un avance más rápido o en su proceso productivo. Voy a terminar, voy a saltarme simplemente dos mensajes en términos de producción de cemento gris. Ya que ya se me acabó el tiempo. Entonces, para cerrar aquí, dos mensajes. Producción de cemento gris, máximos históricos, desde el que tenemos serie, 2010. Ustedes lo pueden ver acá, la producción de cemento gris está en máximos históricos, muy parecido al 2015, también un muy buen año para el sector del acero, y en despachos igualmente, digamos, está en máximos históricos. ¿Hacia dónde está yendo eso principalmente? Canal de comercialización, es por donde se está registrando el crecimiento, si no lo mira el anual, mientras que en la bienal sí hay un rezago en el despacho a cemento a concreteras y contratistas y constructores. Y esto digamos que tiene más también una serie de explicaciones alrededor de cómo algunas obras o algunos proyectos se han también alimentado no directamente para la producción de concreto, por ejemplo, para el uso principalmente la producción de concreto, no a través de los canales de concreteras y contratistas, sino que tuvieron en algún momento durante la recuperación recurrir al canal de comercialización. Producción de concreto premezclado, quiero simplemente transmitir este mensaje. Se ve lo mismo que en PIB y que lo que ya hemos mencionado, vivienda va muy bien, edificaciones no tanto como vivienda, obras civiles va todavía en negativo, pero aquí lo adicional es este componente de en vivienda, ¿cuál vivienda está jalando? ¿BIS o no BIS? Si lo vemos en el anual, 21 contra 20, el aporte es muy parecido, pero si lo vemos en la bienal, que es también una respuesta a lo que mencionaba María Juliana al principio sobre la política pública, cómo ha avanzado de manera importante la consolidación y la producción de vivienda de interés social, se ve que la recuperación respecto a un año de prepandemia ha sido en vivienda, ha sido más jalada por la vivienda de interés social, ¿sí? Y esto se ve, digamos, en las cifras de producción de concreto que están más asociadas al aspecto, al proceso productivo. Entonces, con esto termino mi presentación. Muchas gracias. Quedo atento si hay alguna Gracias. pregunta. Gracias, Carlos Eduardo. Muy interesante tu presentación. De hecho, pues digamos que son datos muy relevantes para entender mucho más a fondo el comportamiento de estas cifras. Vamos a dar, como estamos un poco cortos de tiempo, vamos a dar paso rápidamente a nuestro siguiente invitado, Eduardo Gutiérrez, que es nuestro coordinador de inteligencias de mercado de Acerías Paz del Río. Pero antes de darle la entrada, permítame hacer una breve reflexión. El año 2021 fue muy alentador para la industria nacional productora de acero. Terminamos creciendo nuestra producción un 35%. Esto se logró gracias a un incremento en nuestra capacidad instalada para poder abastecer y soportar el crecimiento de la construcción. Hoy podemos contar con una capacidad de 2.6 millones de toneladas. Además de esto, la oferta de acero disponible en el mercado creció un 40% y definitivamente tras la pandemia, tras las consecuencias de la pandemia y el paro nacional, este sector supo sortear estas dificultades y fue un año bastante positivo. Adelante, Eduardo. Gracias, María Juliana.
Bueno, me voy a detener muy rápidamente en cuatro temas, sobre todo en los dos últimos. Una breve mirada al mundo, a cómo se ha comportado la región, cómo estuvo el mercado en el 2021 y qué esperamos para el 2022. Entonces, por el lado del mundo, en términos de capacidad y producción, acá a la izquierda pueden observar esta gráfica donde nos muestra cómo viene evolucionando la capacidad mundial de acero versus la producción mundial. Aquí lo relevante es que el sector a lo largo de los últimos 20 años se ha caracterizado por un aumento de capacidad estructural liderado por China, sin consideraciones económicas. Hacia el 2015, la utilización a nivel mundial de las plantas estaba en un porcentaje del 67%. Muy importante que a cierre del 2020 se estima que esta utilización o uso de la capacidad global está en el 76%. Esto por dos factores, uno por el aumento de la producción a nivel mundial, que es muy importante, y porque la capacidad que venía creciendo sin precedentes ya se ha ido regulando. Grandes economías adicional a China, como otras economías emergentes como Rusia, Turquía, India, han venido presentando unas tasas de crecimiento interesantes muy buenas y esto ha jalonado que al final del año 2020-2021 hayan tenido unos crecimientos de demanda importantes. En términos de producción de acero, China representando el 57% de la producción mundial, en los últimos 10 años ha crecido 12 puntos porcentuales. Aquí importante resaltar que dentro de su cambio de políticas hacia el 2017-2018, anterior a estos años venía prevaleciendo la cantidad sobre la calidad de acero. Esto ha ido cambiando con menor foco en las exportaciones y actualmente pues el enfoque es un enfoque más hacia calidad sobre cantidad. ¿Cómo vemos la región? La región, lo mismo. O sea, aquí en la gráfica de la izquierda, la capacidad productiva de la región. Azul más claro la producción. Aquí podemos ver que la región, a diferencia del mundo, la brecha entre capacidad y producción es muy corta. Nuestra región Latinoamérica está equilibrada la producción con la capacidad. Los últimos 6 años estábamos en una tasa de utilización sobre el 90-91%. Actualmente se encuentra sobre el 94%. Es una región estable, es una región equilibrada y aquí básicamente pues lo que se produce va alineado con la capacidad y asimismo con la demanda de toda la región. Importante resaltar que Brasil pues lidera la producción con el 56%, creciendo 4 puntos porcentuales en los últimos 6-7 años, y seguido por México con el 30%. Bueno, ¿cómo vimos el comportamiento del mercado en el 2021 desde el contexto internacional y el contexto local? Contexto internacional, resaltar 4 puntos o 4 mensajes. El crecimiento de la demanda mundial, pues hay diferentes fuentes de crecimiento, pero digamos que si uno junta las diferentes fuentes, el crecimiento de la demanda mundial estuvo en un rango entre el 5 y el 7%. Esto resalta la sólida actividad manufacturera, el impulso que dio las mayores tasas de vacunación y las medidas de apoyo hacia los gobiernos. Segundo punto muy importante, el aumento de los costos de las principales materias primas, carbón, mineral y chatarra. Cada una de ellas tuvo unos incrementos muy importantes, lo que llevó a un aumento en el precio del producto terminado en la mayoría de los mercados de China. Esto se dio hacia el mes de abril, la devolución de impuesto para ciertos productos y luego lo complementó 2-3 meses después, ampliando a otra gama de productos de acero. Básicamente aquí el mensaje de China es que quiere prevalecer su mercado local, restar exportaciones de productos con menor valor agregado y, como les digo, fortalecer más el enfoque de calidad versus cantidad que venía arrastrando años atrás. Otro punto importante que vimos durante el 2021 fue el aumento significativo en el costo del transporte marítimo y las tarifas de fletes ante la mayor demanda de productos. Este es un tema que me adelanto
no se va a solucionar, por lo menos en el próximo semestre. Es algo coyuntural, y básicamente pues hay diferentes factores que han influido en esos últimos 2 años. Uno, unas rutas más afectadas, como las rutas entre Asia, Europa, Asia, América. La pandemia pues sin duda generó desequilibrios en el comercio internacional por las restricciones que se generaron, que al final terminó unos efectos en la producción de acero. La congestión en los puertos marítimos, sobre todo en los puertos de Asia, de China, por falta de personal. Esto terminó afectando la rentabilidad de las navieras. Incluso ciertas compañías cerraron durante el 2020, 2021 y no pudieron volverse a recuperar. Y el tema de los contenedores, que creo que pues también influyó y tiene una relación también directa con la carga suelta, que es donde se mueve la mayor participación de acero. Una menor disponibilidad de acero. Acero terminó en la primera parte del año. O sea, esto fue generalizado a nivel mundial. Se vino recuperando a partir del segundo semestre del 2021, y básicamente porque pues, la demanda fue un mayor ritmo de la producción. Contexto local, que resaltamos. Nosotros pues con estimaciones internas del Comité de Productores de Acero, tenemos una demanda nacional que vemos que creció a 2 dígitos, un 26%. Esto pues obviamente muy jalonado por el comportamiento tanto en la vivienda formal, la autoconstrucción, infraestructura y otros consumidores de acero. El aumento de las materias primas, básicamente pues la chatarra local por menor disponibilidad en el mercado colombiano. Una dinámica muy positiva, y ayer pues lo resaltaba en un foro que realizó Camacol, récord en la comercialización de vivienda nueva. Es el principal destino de inversión de los hogares colombianos. Aquí podemos ver que se vendieron 230.000 unidades de vivienda, lo que representó un crecimiento del 16%. Eso estuvo muy apalancado en los beneficios que promovió el gobierno nacional y que ayudaron a superar las expectativas con respecto a vivienda BIS, y que luego se pudo trasladar esos beneficios al segmento de vivienda no BIS. Y por último, pues la generación de la oferta que respondió a esa dinámica de ventas. Así como estuvo el récord en comercialización, los lanzamientos tuvieron un buen comportamiento, alrededor del un incremento del 8%, y las iniciaciones del 30%, traducido en 167.000 unidades respecto al 2020. ¿Qué esperamos nosotros para el 2022 en términos de contexto internacional y contexto local? En contexto internacional, nosotros esperamos que la demanda mundial continúe firme, luego de ver ese crecimiento tan importante en el 2021, que en el 2022 continúe creciendo alrededor del 3%. Vemos pues que continuará la reactivación económica jalonadas por las medidas de apoyo a los gobiernos para vivienda e infraestructura. Aquí hay unos planes muy ambiciosos en grandes regiones productoras de acero, como es India, Asia y el mismo Estados Unidos. Segundo, pues vemos que la oferta se verá limitada por la reducción de producción en China. De hecho, ya lo estamos viendo. China, luego de su año nuevo lunar, ahorita se encuentra en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, y ha venido en estos primeros 2 meses reduciendo su producción, como cerró también el año pasado con una menor producción de acero. Y aquí también hay un tema importante que debemos monitorear, es las posibles restricciones energéticas que pueden continuar. Esto sumado al suministro de gas. Hay fuertes problemas, como lo vemos en Turquía, en la región de Sis, y esto no es ajeno al tema político o las tensiones que han venido escalándose entre Rusia y Ucrania, aunque también vimos también que Europa no puede tomar mucho partido sobre esta tensión entre Rusia y Ucrania, básicamente porque Rusia abastece no menos del 40% de gas a toda Europa. Es algo que vamos a monitorear y que puede marcar acá el cambio en el contexto internacional en los próximos meses. Una posible modificación en la sección 232 de Estados Unidos. Recordar que la sección 232 de Estados Unidos es una imposición de aranceles al acero y a toda la gama, toda la canasta de aceros y de aluminios que colocó Estados Unidos años atrás al mundo. No vemos que esto se pueda eliminar, pero sí vemos una flexibilización
o una modificación de las tarifas de aranceles a imposiciones de cuotas. El año pasado, ocurrió con la Unión Europea, ahorita recientemente con Japón, y asimismo pueden estar ocasionándose con otros aliados de Estados Unidos. En el contexto local, nosotros vemos para este año que continúe la perspectiva de crecimiento de la demanda alrededor del 5%. Esta cifra lo contrastamos con un sector que es muy cercano al nuestro, como el sector cementero y de las concreteras, donde ellos también ven una perspectiva del 5% de crecimiento, muy jalonada por el tema de la vivienda y la construcción. Estimamos que las ventas en el sector constructor continúen creciendo por la continuidad de los subsidios, las tasas de interés y una mejora en la confianza del consumidor. Si bien la confianza del consumidor en enero retrocedió, como lo comentaron los otros panelistas, por temas de Omicron y inflación, no podemos desconocer que si nos comparamos con un año atrás, evidentemente se ve cómo se viene recuperando y la disposición a comprar vivienda continúa con un crecimiento. De hecho, las cifras de enero nos muestran un aumento de 4 puntos porcentuales. Las expectativas sobre el comportamiento de las iniciaciones continuarán positivas. De hecho, ayer pues Camacol presentó unos porcentajes de crecimiento un poco más altos. Estas fueron con unas proyecciones a cierre del 2021, lo cual pues es muy interesante para nuestro sector. Y por último, la iniciación de grandes proyectos de infraestructura más hacia el segundo semestre del año. Esperamos que ya obtengan un consumo de acero, una expectativa de consumo de acero hacia el tercer trimestre de este año, y entre ellos pues encontramos el Metro de Bogotá, las troncales de Transmilenio, la malla vial del Valle, todo lo que es la finalización de los proyectos 4G, inicio de 5G, entre otros. Entonces, le doy paso a María Juliana para que nos dé unas conclusiones finales de esta jornada. Muchas gracias.
Hola, qué pena. Yo creo que algo pasó con el audio de mi computador. Recapitulo brevemente porque ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias a todas las más de 120 personas que se comunicaron en este webinar. Gracias, Eduardo, por presentarnos este panorama tan completo del entorno internacional, que claramente va a estar como muy determinado por todo lo que suceda en China. Recuerden que China representa el más del 53% de la producción de acero a nivel mundial, y sobre todo porque se ha planteado una ruta de carbono neutro o de llegar a esa descarbonización, y eso ha tenido, digamos, que algunas consecuencias en los recortes de producción que se están viendo hacia adelante. Asimismo, ellos inclusive han pensado y estratégicamente migrar a la producción de acero y concentrarla mucho más a los hornos de arco eléctrico. Eso sin duda merece toda nuestra atención. Con relación al mercado colombiano, pues tenemos ya los grandes retos que hemos visto. Nos llena de tranquilidad que el gran dinamizador de la economía para este 2022 va a ser sin duda el sector de la construcción. Debemos, digamos que tenemos unos muy buenos indicios que vamos rápidamente a recuperar esos niveles que traíamos en el 2019. El 2021 fue un año muy positivo y claramente una mayor ejecución de estas obras civiles. Esto para el sector siderúrgico definitivamente es bastante positivo. La industria puede contar con el respaldo que tiene el acero de Colombia para abastecer esa demanda. Ha hecho inversiones importantísimas en lograr aumentar su capacidad instalada. Si quieren, por favor, regálenos las preguntas y a vuelta de correo les enviamos las respuestas. Muchísimas gracias por conectarse y estaremos haciendo una serie de estos eventos a lo largo del año con el fin de aportar información de este sector tan relevante para la economía y para el sector de la construcción por los encadenamientos productivos que esto genera. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.